Hola, mi nombre es Sara, estudiante de Derecho, y el día de hoy les hablaré sobre el Derecho Internacional Público. Para hablar de este como una de las ramas más importantes del derecho, debemos entender de dónde viene. Empezaremos con la Paz de Westfalia, aquella que sentó los precedentes para el derecho internacional como tal. ¿De dónde viene esta paz? Es un tratado entre casi toda Europa después de la llamada la Guerra de los 30 años. ¿De qué es esta guerra? Esta guerra surge porque España quería volver a poner la religión católica como religión en general. Y esto llevó a que muchos estados se rebelaran. Después de 30 años de guerra, decidieron tener el primer congreso diplomático moderno, que fue llevado en las ciudades alemanas, y nació el concepto de Estado y soberanía nacional. ¿Qué significaba esto? Que cada estado era libre de hacer con su territorio lo que quisiera, pero pierde el término feudal. Además de verlo solo como un territorio dueño de, se empezó a hablar de estado con población y con poderes. Es por eso que les brindó una independencia. Todos podían tener su cultura, su religión y demás cosas, pero nadie podía meterse en su territorio. Es aquí donde nace el principio de inherencia. Otro suceso muy importante es la considerada la Ruta de Seda. Esta empieza desde el año 130 a.C. y termina en 1453 después de Cristo. ¿Qué es esta ruta? Esta ruta fue creada por los chinos para poder transportar su seda, porque esta era muy codiciada en ciudades como Grecia, como Turquía, en ese momento el llamado Imperio Otomano, que era muy codiciada, y ellos transportaban todo esto mediante caballos, mediante otras cosas. Esto creó acuerdos sociales, valores y prácticas culturales. Como empezaron a llevar y traer tanta gente, empezó a combinarse demás cosas. El intercambio cultural, el de ADN, de arte, de religión, de ciencia, de filosofía, etc. Esta es considerada la primera ruta comercial, y es aquí que empezamos a hablar de comercio, muy importante también para el derecho internacional. Y empezaron a buscar rutas por mar después de que el Imperio Otomano decidiera cerrar esta ruta. Y para terminar los sucesos históricos, hablaremos del fin de la Segunda Guerra Mundial, que fue un suceso también muy importante para el derecho internacional, con la creación de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y la Carta de Naciones Unidas se convirtió en el principal instrumento legal para regular el uso de la fuerza y fomentar la resolución pacífica entre estados. También se une con la Declaración de los Derechos Humanos Universales, es decir, que cada ser humano, a pesar de haber cometido un delito o no, es juzgado bajo estos derechos. También se creó el derecho humanitario o con la Convención de Ginebra, los crímenes contra la humanidad por el Holocausto, además de la reconceptualización de soberanía, que dejó de ser un derecho absoluto para darle como cierto valor a las organizaciones internacionales el poder de intervenir al momento de un estado de conmoción interno, y además de las creaciones de organismos especializados. Como dije anteriormente, con la Paz de Westfalia podemos empezar a hablar del concepto de Estado, pero se empezaría a hablar de un concepto de Estado muy básico, es decir, que la soberanía era totalitaria, la población aún estaba bajo varios regímenes, como lo es el de reyes y reinas, además de a veces una religión forzada dentro de su propio territorio y demás cosas. Como digo, esto se reconoce como el derecho internacional clásico, es decir, que aún no se había reconocido la importancia de las ONGs y nadie podía intervenir entre lo que pasara dentro de un estado. Y por eso se llega al derecho internacional contemporáneo, que es aquí cuando la soberanía deja de ser totalitaria y se vuelve compartida en pro de prevalecer el bienestar de sus
de los sujetos de derecho, es decir, de la población. Pero para que esto suceda debe ser reconocido como Estado. Si no es reconocido como Estado, obviamente no se puede intervenir porque no habría guerra entre Estados. Los sujetos en los cuales interesa el derecho internacional público son los pueblos, las organizaciones internacionales, individuos y empresas multinacionales y corporaciones. Los estados, como digo, son el sujeto principal para el derecho internacional, tratando de que estos mantengan su paz y su buena convivencia, sea con tratados o sea con tradición internacional. Las organizaciones internacionales son aquellas como la ONU que intervienen en momentos de guerra interna o externa, o demás como la Corte Internacional o el derecho o los tribunales penales internacionales. Los individuos, como digo, son el centro del todo, porque se creó el derecho internacional buscando prevalecer siempre al individuo, es decir, a la población. Y las empresas y multinacionales son aquellas que negocian entre un estado y otro, entre un país y otro, buscando un beneficio propio, tanto para ellos como para los estados. Y la soberanía entre estados, como digo, para el derecho internacional son igualitarios, es decir, todos los estados valen lo mismo, a pesar de que en lo político no sea así. ¿Por qué? Porque en lo político existen hegemonías y los estados más pequeños han de someterse a los más grandes, lo que nosotros llamamos las potencias, como lo es Estados Unidos a Venezuela o a Colombia, tratando de que no reconozcan a estados como Palestina, o Rusia a Ucrania y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque a veces en la política internacional no les conviene que un estado sea reconocido como tal, porque se perdería poder y se perderían recursos. A pesar de que el estado los reconoce como iguales, formalmente, materialmente no es así, existen las hegemonías. A pesar de que, como dije anteriormente, en el derecho internacional contemporáneo la soberanía no es totalitaria, sino que es compartida con naciones como la ONU, esto no significa que un Estado pueda intervenir en los asuntos de otro. Realmente esto no es permitido, se crea el principio de no intervención. Esto es en un sentido muy amplio, en sentido de elecciones políticas, elecciones nacionales, en sentido cultural, social, religioso, entre otras cosas. Se busca sobre todo protección a la soberanía, porque si este principio no existiera, sería más fácil invadir un territorio a otro y pasar por encima de su soberanía. Además, existen excepciones muy limitadas, como en la ONU o una intervención humanitaria. ¿Y dónde se fundamenta este principio? En la Carta de Naciones Unidas, en el artículo 2.1 y 2.7, donde se reafirma la igualdad y el principio de no intervención. En el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece cuáles son las fuentes del derecho internacional. Como lo es los convenios internacionales, esto quiere decir que es formal, está por escrito y no puede ser pasado por encima por ninguna forma. Además de que está el debate si está por encima de la Constitución o al mismo nivel de. La costumbre internacional es aquella que ha prevalecido por mucho tiempo, sobre todo se ve mucho en el comercio, y además de que existen tratados que a veces no se firman con otros estados, pero se respetan por la tradición. Los principios generales del derecho, además de que son generales, son como los derechos internacionales, son la buena fe, la equidad, la prohibición del abuso del derecho. Las decisiones judiciales y doctrinas emitidas por la misma Corte son tomadas en cuenta en todos los casos, es decir, a pesar de ser internacional, se sigue aplicando la doctrina. Y en ocasiones muy raras, en situaciones excepcionales donde las dos partes estén de acuerdo, el ex aequo et bono. Ahora, se pensará que por qué es tan importante la costumbre internacional. Esta, a pesar de no estar escrita en ningún lado, es respetada por la mayoría o todos los estados.
Los elementos deben ser de que para ser costumbre debe ser una práctica generalizada entre los estados, es decir, que se lleve mucho tiempo realizándola, y aceptación como derecho, es decir, que básicamente a pesar de no estar escrita todos lo toman como un tratado internacional. Es universal, es decir, que todo el mundo, por todo el mundo, a pesar de su cultura, de su religión, de demás aspectos, la respetan y la aplican. Es dinámica, es decir, que a veces no, ella cambia con el tiempo, como por ejemplo a veces era muy normalizado la trata de esclavos y ahora no, ahora está totalmente prohibido. Y como dije antes, a pesar de no estar escrita, es decir, no es formal, se respeta. Y algunos ejemplos pueden ser la prohibición del uso de la fuerza, la inmunidad diplomática y la protección de los derechos fundamentales. Estos serían los 4 temas básicos para empezar a comprender el derecho internacional. A pesar de que este abarca muchísimo más territorio y muchísimo más temas que podríamos tocar en un solo video, estos pueden llegar a ser los conceptos más básicos del derecho internacional público. Muchas gracias.